Hola, buenas, bienvenido al nuevo vídeo rango por determinantes. En primer lugar, la definición de rango. El rango de una matriz. ¿Qué es el rango de una matriz? El rango de una matriz es el número de vectores linealmente independientes, ¿vale? Si el rango es 3, tendremos 3 vectores linealmente independientes, etcétera. ¿Cómo se calcula el rango por determinantes? El rango por determinantes de una matriz es el mayor determinante distinto de 0. ¿Qué significa esto? ¿Cómo tenemos que calcular el rango de una matriz por determinantes? Pues empezando a calcular el mayor determinante posible. ¿Que nos da distinto de 0? Pues ya está el rango. ¿Que no? Pues vamos calculando cada vez iguales o más pequeños hasta obtener un determinante distinto de 0. Bueno, esto así dicho parece muy complicado, pero vamos a ver varios ejemplos. Bueno, el primer ejemplo nos dice calcular el rango de A. Vemos que la matriz A es una matriz 2 por 3. Luego, como máximo, podemos calcular un determinante 2 por 2. ¿Cuál vamos a calcular? Yo lo que tacho siempre es lo último, ¿vale? Y calcularíamos este determinante de aquí. Lo calculamos y nos da menos 1. Como menos 1 es distinto de 0, ¿qué significa? Que tenemos un determinante 2 por 2 distinto de 0. Luego el rango es 2. Bueno, ahora vamos a ver la matriz B. La matriz B, que tiene las mismas dimensiones que la anterior, pues voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a tachar eso y calcularía ese determinante de ahí. Pero ese determinante me da 0. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues no es más que hacer que tachar otro, ¿vale? Y obtendríamos ese determinante de ahí. Como ese determinante de ahí lo calculamos y nos da 4, y como 4 es distinto de 0, ¿cuánto vale el rango de B? El rango de B es igual a 2, porque tenemos un determinante 2 por 2 distinto de 0. Bueno, pues vamos a subir de nivel y vamos a ver una matriz 3 por 3. Como tenemos una matriz 3 por 3, pues que vamos a calcular un determinante 3 por 3. Lo calculamos igual que siempre y aquí tenemos la solución. ¿La solución cuánto es? Menos 1. Luego esa matriz tiene un determinante 3 por 3 distinto de 0. ¿Cuánto va a ser el rango de la matriz? El rango de la matriz va a ser 3. Vale, también recordar la definición. Aquí, como el rango es 2, vamos a tener dos vectores linealmente independientes. Aquí, como el rango es 2, pues vamos a tener dos vectores linealmente independientes. Y aquí, como el rango es 3, pues vamos a tener tres vectores linealmente independientes. Pues bueno, ahora vamos a ver otros ejemplos de cómo vamos calculando el rango por determinantes. Vamos a ver estos de aquí, estos dos. Bien, pues tenemos D, y D también en este caso es una matriz 3 por 3. Pues ¿qué voy a hacer yo? Calcular su determinante 3 por 3. Lo calculo y da 0. Mira qué coincidencia. Vale, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues como ya no tengo posibilidad de calcular más determinantes 3 por 3, pues tengo que bajar el grado. Voy a calcular determinantes 2 por 2. ¿Cuál voy a calcular? Pues el primero que vea. Este mismo de aquí. Vale, yo lo calculo y da 1, como 1 es distinto de 0 y tenemos un determinante 2 por 2 distinto de 0, el rango va a ser 2. ¿Vale? Ok. Bueno, el siguiente. Esto para nada lo quiero. Ahora tenemos esta otra matriz de aquí, la matriz C. Vemos la matriz C, que es una matriz 3 por 3. ¿Qué vamos a hacer? Calcular su determinante 3 por 3. ¿Cuánto nos da su determinante? Su determinante nos da 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como no podemos calcular más determinantes 3 por 3, pues bajamos un grado. Pues vamos a calcular determinantes 2 por 2. ¿Cuál? El primero que veamos. Yo voy a calcular este, por ejemplo, de aquí. Este, por ejemplo, de aquí es ese. Y me da 0. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues nada más y nada menos que lo mismo. Coger otro determinante. 2 por 2. Por ejemplo, este de aquí. Yo calculo ese determinante de ahí. ¿Y cuánto me da? Me da 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar otro determinante 2 por 2 que me dé distinto de 0. Yo voy a coger este de aquí. Y ese determinante de ahí, que es este de aquí, ¿cuánto me da? Me da menos 1. ¿Sí? ¿Y menos 1 qué es? Distinto de 0. Luego el rango es 2. ¿Por qué el rango es 2? Porque tenemos un determinante 2 por 2 distinto de 0. Bueno, creo que ha quedado más o menos claro, ¿vale? Cómo lo tenemos que hacer. Quizá en casa lo tengáis que hacer más despacio, pero como viene todo bien resueltillo y paso por paso, no creo que tengamos problema a la hora de calcular los determinantes. Además, a mí en este vídeo no me importa el cálculo de determinantes. El cálculo de determinantes se sobreentiende con los vídeos anteriores y con los trabajos anteriores,
lo sabemos hacer perfectamente. No son más que determinantes 2 por 2 y 3 por 3. Sí, pues ahora lo importante es que entendáis el procedimiento para calcular el rango de una matriz. Y ahora lo que muchos os habréis estado preguntando, ¿y qué ocurre cuando el rango es 1? Pues ocurre que nosotros, esta matriz, el rango es 1. ¿Por qué el rango es 1? Porque si yo hiciese el determinante 3 por 3 que tiene y todos sus determinantes 2 por 2, me darían todos 0. Luego, ¿cuánto valdría el rango? Como no es 3 ni 2, el rango tendría que ser 1. También lo podríamos, cuando muchas veces, como esto da mucho trabajo, yo a veces cambio y lo hago por Gauss, porque Gauss cuando el rango es 1 es mucho más cómodo de hacer. O también por la definición, vemos que estas tres filas son iguales o proporcionales, luego el rango es 1. Bueno, de todas maneras, sé que muchos os preguntaréis, ¿para qué estudiar el rango por determinantes o el rango por Gauss si conozco el otro? Porque es necesario. Nosotros nos vamos a encontrar con problemas en que utilizar el rango por Gauss va a ser muy fácil y otros en que utilizar el rango por Gauss va a ser muy difícil y viceversa. Es decir, los problemas donde el rango por Gauss es muy difícil generalmente es mucho más fácil por determinantes. Entonces lo mejor es dominar los dos métodos y luego, según veamos los problemas, ya iremos viendo cuál es el método más fácil para cada tipo de problema. Bueno, pues con esto acabamos hoy y repasar sobre todo el concepto. Nos vemos en próximos vídeos.